familias sanas y familias fuertes, aquellas familias que quieren ser saludables y fuertes en cualquier situación, en momentos de crisis, son familias que valoran y respetan la individualidad de sus miembros. ¿De qué estoy hablando aquí cuando hablo de individualidad? Marcos Zapata, que es un terapeuta familiar, un amigo de esta casa, también pastor allá en Galicia, dice en un artículo que escribe: la familia debe alimentar la individualidad de sus miembros, entendida como autonomía, no una individualidad como desvinculación, vamos a hablar de eso en un minuto, sino una individualidad como construcción de la propia identidad diferenciada del resto de los miembros de la familia. Es decir, que una familia saludable crea un ambiente en donde se valora, se reconoce que cada uno de nosotros somos distintos el uno del otro. Sí compartimos el apellido, la raza muchas veces, a veces no, pero podemos compartir el idioma, la raza, la misma fe, pero eso no quiere decir que se quiebran las fronteras que permiten que podamos identificarnos cada uno de nosotros como una persona con gustos, un perfil, una personalidad distinta, un temperamento, un gusto por la música o por el arte o por los deportes extremos o no. Somos personas valiosas, únicas, diferentes, singulares. Una familia saludable reconoce eso. Es más, alimenta eso, alaba eso. Para que una familia sea fuerte y pueda salir adelante, necesita de la individualidad, es decir, reconocer estas cosas. Me llaman la atención varias palabras aquí porque el pastor Marcos Zapata habla de individualidad entendida como autonomía. Es decir, que autonomía es la capacidad de llegar a ser autosuficientes, de hacernos responsables de nosotros mismos. Y creo que esa es una cosa importantísima, es un ingrediente muy importante de lo que es individualidad. Yo le doy a mis hijos, creo que es el deseo del corazón de cualquier padre, que tan pronto como sea posible, aprenda a alimentarse por sí mismo, aprenda a caminar por sí mismo, aprenda a bañarse por sí mismo. Queremos eso. Es el curso normal de las cosas, es el curso que dicta el madurar de las personas. Una familia saludable provoca eso, provoca que los chicos lleguen a crecer para llegar a ser personas que tienen autonomía, que buscan un espacio personal, una definición clara de ellos mismos. Pero, muy importante, no desvinculados de ese núcleo que es la familia y que es importante para ellos. Y esto es bien importante. Hay personas que pueden interpretar la autonomía como simplemente me valgo por mí solo y que se vayan los demás a dar una vuelta. No, realmente es encontrar mi identidad, mi individualidad celebrada en una comunidad en donde yo soy un aporte, yo enriquezco a este equipo. Muy importante eso. Y en este orden de ideas somos invitados a decirle no a la codependencia, no a crear relaciones en donde yo hago a los demás dependientes de mí o los demás se vuelven parásitos, la palabra es fuerte, parásitos míos, parásitos emocionales, espirituales, económicos o financieros de otra persona. Eso no tiene lugar en una familia fuerte. En una familia fuerte reconocemos a los individuos vinculados a los demás de una manera saludable. Digámosle, en otras palabras, no a la autonomía entendida como desvinculación. Es la otra palabra que veo allí que menciona el pastor Zapata. Desvinculación, es decir, voy a perseguir mis metas, voy a perseguir mis sueños sin tomar en cuenta a los demás.
e incluso a costa de los demás. Y yo creo que ahí tenemos que entender que la voluntad de Dios para un equipo y para una familia, sobre todo para un matrimonio, es que sea un núcleo en donde todos son claramente reconocibles como entidades singulares, únicas, pero que colaboran con esa singularidad para hacer de un equipo algo más rico, algo más fuerte, algo que puede vencer retos. Norman Wright es un consejero muy reconocido en los Estados Unidos y dice en un libro espectacular, Las relaciones que funcionan se llama, dice, en pocas palabras, individualidad tiene que ver con tener derecho a la privacidad, es decir, tener derecho al espacio personal, tener derecho a planes o a un bienestar personal. Eso es muy importante. Hemos confundido a veces que buscar la unidad familiar significa simplemente volvernos uno solo, porque la Biblia dice es una sola carne, por lo tanto aquí no hay más dos personas, no. Es cierto que hay una intimidad y una unidad muy fuerte en el matrimonio, pero siguen siendo dos personas claramente identificables, que se valoran, se respetan el uno al otro, se cuidan, se celebran, se tratan de poner de acuerdo porque son dos personas diferentes. No se pierden en esa relación matrimonial, se mantienen vinculados por el Espíritu Santo, por sus convicciones, por sus proyectos de vida, pero son dos personas diferentes que tienen que aprender a navegar la vida juntos. Igual con la familia, y siendo dos personas diferentes, cuando hablamos de autonomía también y de individualidad, hablamos de que son personas que necesitan su propio espacio también, necesitan su esfera de acción, necesitan perseguir sueños y metas particulares de cada uno, metas físicas, metas profesionales. Es importante entender eso y eso hace del matrimonio algo saludable. En contraste con eso, matrimonios donde uno vive a expensas del otro solamente, donde uno pone en el otro, cifra todas sus posibilidades de felicidad, es una relación completamente dañina. Una familia en donde los miembros se recuestan en uno solo, que es el que tiene que salvar a la familia del desastre financiero, es un poquito desbalanceado. No estoy hablando de que no haya situaciones en donde es una la persona que termina acarreando la responsabilidad por varias razones, pero una familia es familia precisamente porque cada uno hace su parte. Y él continúa diciendo, una relación sana está caracterizada por una fortaleza, un apoyo e igualdad mutuas. Cada uno ayuda a crecer al otro tratando de ser lo mejor posible también. En otras palabras, hay una identidad diferenciada. Es decir, esa cualidad que te da a conocer a los demás como alguien singular. Las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros de José. Y José la historia de José es bellísima. José es el hijo de Jacob, el hijo que tiene con el amor de su vida. Pero José comparte su vida familiar con medio hermanos. Son hijos de Bilha y Silpa, que son concubinas de su padre. Y hay una cultura bien dañina en la familia donde José tiene que crecer. Él es el menor de todos en este punto de la historia, y sus hermanos tienen, la verdad, que una falta de responsabilidad y de ética para trabajar y no cuidan bien las ovejas de su padre, y José tiene una personalidad tan definida y tan clara, distinta a la de sus hermanos, pero esa diferencia que lo caracteriza por ser excelente, por ser buen administrador, por tener metas y sueños, se ve como una amenaza por sus hermanos. Sus hermanos quieren que él simplemente se haga parte de la pandilla, esa pandilla que simplemente la quiere pasar bien y que no se preocupa, no cuida, no procura un buen legado para el futuro. No, ellos no piensan en nada de eso. Ellos quieren que José sea así, pero José es claro
tajante en la integridad, en el amor hacia su padre, en el amor hacia Dios. Y como si eso fuera poco, es marcado a los 17 años por unos sueños que tiene, una visión en donde Dios le perfila cuál va a ser su destino. Él va a ser un líder, él va a salvar al mundo de su época de morir de hambre, pero ellos no lo saben, tampoco él. Él simplemente comete el error de contar el sueño a sus hermanos, sin entender que el sueño era para marcar su vida, para ayudarle a entender que iba para algo grande y tenía que estar enfocado y prepararse. Pero bueno, la otra cosa que marca la vida de José es el amor profundo de su padre por él. Es que su papá lo ama. Dice la Biblia que es que lo tuvo en su vejez y eso hace que lo ame. Y al amarlo y al verlo tan especial como es, le hace una túnica de muchos colores. Y para mí esto es clave en la historia. Eso marca el valor de la singularidad de José. Cómo Dios valora la individualidad. Me recuerdo también de cómo el Señor una y otra vez a lo largo de la Biblia le habla a uno de sus hijos, por ejemplo, a uno de los profetas antiguos y le dice: desde antes que estuvieses siendo formado en el vientre de tu madre, te conocí y te di nombre y te asigné, te llamé para que fueras profeta a las naciones. Dios nos conoce por nombre, nos llama por nombre. Algunos de nosotros hemos tenido la dicha incluso de ser nombrados bajo una guía de Dios para nuestros padres, que supieron que al ponernos cierto nombre estaban marcando la vida de sus hijos con algo que Dios mismo les había dado a ellos. Como en el caso de Sansón, Dios le dijo a sus padres: este niño va a ser grande, va a salvar a su pueblo. Dios ama que cada uno de nosotros sepa reconocer que es un individuo aparte de los demás, con talentos y dones, propósitos, sueños particulares. Aunque somos parte de un equipo o de una familia, somos diferentes y esto es bueno. Y tenemos que aprender a valorar eso en el matrimonio. Hay que aprender a valorarlo en los equipos, porque valorar eso nos hace fuertes. No hay que confundir, en otro sentido, no hay que confundir individualidad con un enemigo de la individualidad, que es el individualismo. Hay muchas maneras de interpretar esto dependiendo de la disciplina que tú estés estudiando, pero vamos a usar la palabra individualismo para hablar de esa tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás. La independencia es buena, pero cuando nosotros simplemente en un equipo o en una familia o en un matrimonio queremos actuar y pensar solamente en nosotros sin tomar en cuenta a los demás, eso es un daño tremendo para un matrimonio o para una familia. Es individualismo lo que puede más bien dañar una relación saludable. Una familia florece cuando impulsa a sus miembros, cuando celebra sus particularidades, pero una familia no se sostiene en presencia del individualismo, porque sobreponer mis derechos como superiores a los de mi esposa o mis hijos es atentar contra la esencia misma de la familia. No es saludable. Cuando una de las partes en el matrimonio se considera que es la parte clave, la parte que tiene que sobrevivir, que tiene que ir adelante por encima del otro, cuando es la esposa la que tiene que apoyar las metas profesionales de educación de su esposo y solamente eso, estamos en problemas. Cuando los esposos creemos que mi llamado es el más importante en esta casa y mi familia simplemente y mi esposa tiene que servir a ese llamado, podemos encontrarnos en problemas. Yo creo que ahí hay una mala interpretación de lo que es ser cabeza de un hogar o de lo que es ser el hombre de la casa. Hay una equivocación tremenda. En un matrimonio, entiendo yo, en la voluntad de Dios, cada uno es un individuo que tiene necesidades que deben ser suplidas, que tiene sueños que tiene que perseguir, y el equipo está precisamente para apoyarse unos a los otros, no al individualismo, no a pensar en mí por encima de los demás o a expensas de los demás. El pastor Zapata dice: cada uno en la familia ha recibido como mínimo un don
y talentos increíbles, una personalidad especial que debe ser entregado a los demás. Y corresponde a la familia alentar, alimentar las habilidades, el desarrollo de los talentos que cada uno de sus miembros como individuos singulares y como personas irrepetibles tienen. San Pedro nos dice a nosotros en su carta, describe este mismo concepto de una manera preciosa. Cada uno de nosotros o cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úselo para servir a los demás. Y quiero que observen eso y subrayen. Cada uno ha recibido un don de Dios. A Dios le place entregar ciertas cosas a uno. No se los da a aquel, te los da a ti. Hay sueños, hay llamados, hay cosas especiales que Dios le da a cada uno. Es cierto que hay dones que son como más obvios, hay dones para comunicarse al público, como el don increíble que tiene mi esposa. Yo creo que es un don de Dios, es un llamado de Dios, en donde Dios le da a ella una tremenda facilidad para hablar en público. Hay otros que reciben pues el regalo de poder cantar. No todo el mundo puede cantar. Bueno, cantar de una manera que los demás lo quieran escuchar, pero es un regalo. Yo tengo el honor que Dios me ha dado de poder cantar y ayudarle a las personas a tener un encuentro con Dios a través de la música. No todos tienen eso, pero cada uno tiene sus dones. Ahora con una hija aprendemos a descubrir poco a poco cosas que hay en ella, que la hacen muy única, muy especial, y valoramos eso. Y entendemos eso, sí, según Pedro nos dice, que cuando a Dios se le antoja darnos cualidades y habilidades especiales a cada uno, es para que los demás nos conozcan por lo que somos. Somos únicos, irrepetibles, somos maravillosos ante los ojos de Dios, pero nos puso con esa singularidad y esa especialidad. ¿Para qué? Para que contribuyamos al bien común del matrimonio o de la familia. Dios nos ha llamado a encontrar esos dones y habilidades, a buscarlos, a desarrollarlos. Dios quiere que primero entendamos, tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene destinos distintos, llamados, habilidades, dones, una personalidad que nos hace diferentes a todos los demás. Hay que dedicarnos como familia a descubrir esas cosas. Cuando las detectamos, valorarlas, impulsar esos sueños, darle herramientas a nuestro equipo familiar para reconocer, ayudarle a crecer en la disciplina a nuestros hijos, en la disciplina de cultivar ese don y esos talentos para poder llegar un día a dárselos a la sociedad también. La ética para poder manejar un don que tenemos de una manera beneficiosa para todos los demás. Esa es una clave para la familia, esa es una clave para el matrimonio. Vuelvo a enfatizar, es importante que aprendamos a respetar el espacio del otro. Qué cosa más terrible cuando en una familia no se sabe vivir así, ¿no? Cuando en una familia, yo creo que mientras crecíamos había momentos en los que era difícil, éramos 5 hijos, papá no estaba, mamá trataba de criar a 4 hombres y a una niña, y aquello era retador. Y conforme crecimos me daba cuenta que yo en mi caso tenía el gusto del ahorro, otros de mis hermanos no. Yo tenía el gusto de comprar mis cosas, mi perfume, mis camisas, qué sé yo, y de pronto cuando yo me daba vuelta, uno de mis hermanos venía con una camisa sin haberle pedido permiso y venía bañado en un perfume que yo había comprado, y aquello era tan molesto. Yo recuerdo también compartir el dormitorio con uno de mis hermanos, y yo siempre he tenido un gusto muy particular para decorar mi espacio y arreglar mi espacio de una manera que se vea agradable, y tengo nociones en lo que es decoración y manejo de color, etcétera. Y entonces cuando nos tocó a esos 2 hermanos compartir el cuarto, en cierto momento cuando yo estoy trabajando ya ganando dinero, fui y ordené camas, mandé a hacer unas camas de madera como yo las quería, compré unos sobrecama diferentes de los que teníamos, lámparas, mesas de noche, una alfombra, y decoré todo ese cuarto para encontrarme que mi hermano,
cuando entra a aquel cuarto y se da cuenta que su cuarto se había transformado bajo el gusto aquí de su servidor, qué cosa más tremenda fue darme cuenta del enojo y la molestia de mi hermano por lo que yo había hecho. Y yo, claro, yo me ofendí a la vez porque no entendía cómo alguien podía enojarse conmigo por haber comprado camas y haber arreglado con mi dinero un lugar para que se viera mejor. Pero yo ignoré el espacio personal de mi hermano, ignoré los gustos particulares de él y pasé por encima de eso. Y he tenido que aprender con los años, he tenido que recordarme eso como casado. No soy solo yo, no es solo mi gusto el que viste esta casa, es el gusto de dos personas, es el tiempo de dos personas. Tenemos que recordarnos eso. Tenemos también que recordar que eso no es una excusa para desvincularnos, porque es peligroso, ¿no? A veces yo soy de los que recomiendo a las parejas que tengan sus bienes mancomunados, que tengan sus cuentas en común. Hay familias en este país en donde esa no es la costumbre. Yo lo respeto, pero no lo comparto. Yo creo que es saludable que ambos tomen decisiones y definan su presupuesto mensual y sepan a partir de ciertas sumas que quizás son más altas. Hay que conversar entre los dos, hay que tomar la decisión juntos, no por las cosas menores de todos los días. Yo creo que el dinero es uno de los elementos más importantes de conflicto en una pareja y por lo tanto, considero yo, debe ser un tema de común acuerdo. Yo no recomiendo que haya entonces cuentas separadas y no se le da cuentas a nadie de cómo se está usando el dinero, porque es mi dinero, porque yo lo gano. Tú usa tu dinero como quieras, yo uso mi dinero como quiero. Yo creo que es poderoso cuando nos ponemos de acuerdo y hacemos equipo. Reconocemos que cada uno tiene ciertos gustos acerca de cómo gastar ese dinero y tiene derecho también de gastar su dinero de cierta manera, pero en el proyecto de vida tenemos que ponernos de acuerdo. Lo mismo pasa a veces con cuentas de teléfono. Me he dado cuenta que algunas personas acostumbran a decir, bueno, esto es mi teléfono, nadie tiene el derecho a revisar mi teléfono. Y es cierto, es propiedad privada. Pero cuando se trata de un matrimonio, la salud de un matrimonio muchas veces tiene que ver, uno, con confianza, pero también con la confianza suficiente para hacer cartas abiertas y decirle a mi esposa, aquí está mi teléfono, revisa quién llamo, a dónde voy, qué hago, quién me escribió, qué fotografías tengo aquí. Eso creo que es parte de una relación saludable, es reconocer, soy un individuo, yo lo programo como yo quiera, pero entre nosotros no tiene por qué haber secretos, no tiene por qué haber pleitos porque mi esposa por equivocación tomó el celular y abrió un texto y me dijo, ¿y esta persona quién es? Yo creo que tiene que haber esa libertad, la privacidad y al mismo tiempo el vivir en comunidad. Muy importante eso. Muy importante entender que hay momentos en que mi esposa necesita su espacio. No quiere decir eso que necesita su espacio y se va a ir a la China sin saber por qué se va a ir a la China durante 3 o 4 meses. O durante un mes o 15 días. Yo creo que hay que mantener el balance. Necesito espacio, ¿para qué? ¿En qué contextos necesitas espacio? Pero necesitamos espacio. Estoy tal vez poniendo ejemplos que son un poquito más extremos, pero aquí lo importante es reconocer que cada uno tiene su lugar. Hace unos días, dentro de este estrés de manejar la pandemia y la escuela en la casa y pasar tanto tiempo juntos, uno de esos días yo creo que mi esposa estaba llegando como al límite y eso, déjenme decirles, eso es muy difícil. Yo ver a mi esposa enojada o molesta o con una actitud así medio difícil es muy raro. Muy, muy raro. No sé qué diría ella de mí, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Es difícil eso, pero ese día la vi cansada, la vi cargada. Y cuando trajimos unos platos y unos vasos para lavar, mi esposa dijo, se acabó, hoy no lavo más, un vaso más, no lavo un plato más. Aquí se acabó toda esta lavadera. Y mi hija y yo salimos así como de puntillas diciendo, ok, parece que la cosa está así, hay que andar sobre cristal aquí con mucho cuidado, ¿no? Y me fui corriendo y no me quiero echar flores con eso, pero simplemente dije, mi esposa necesita un espacio, necesito un espacio. Y corrí al baño, le preparé la tina
con espuma y con una vela y música. Y entonces la encontré en la lavandería precisamente y le dije, oye, quiero que vengas a revisar algo que pasa acá. Y se vino confiada, y cuando entró a nuestro baño, encontró aquel ambiente preparado. Y se quedó así casi sin hablar. Y le dije, ahí nos vemos. Y cerré la puerta. No salgas de aquí hasta que el ogro no se haya ido. ¡Pum! Y le cerré la puerta. Y aquel espacio, aquel descanso, le bajó ese estrés. Necesitamos espacios, todos. Necesitamos que se respete lo que uno dice. Esto es mío, este es mi reloj, o este es, qué sé yo. Pero también entender que somos fuertes como familia cuando valoramos eso, cuando valoramos el talento del otro. Mi esposa tiene conocimientos y tiene un talento tremendo para las finanzas. Tomamos las decisiones juntos, pero ella corre en buena parte las finanzas. ¿Por qué? Porque estudió para eso, porque conoce el tema. Y yo le doy ese lugar porque reconozco que tiene esa tremenda habilidad. Tiene el arte y tiene la intuición para saber qué hacer en algunos momentos y cómo invertir también. Entonces, eso es importante. Yo reconozco en ella un tremendo sentido del humor. Ella reconoce en mí otras cosas y hemos aprendido. Ella no tiene que gustar de lo mismo. Tenemos que reconocer cada uno cómo es, celebrarlo. Ayúdale a tus hijos a encontrar esos talentos, esos dones. En la etapa escolar, ayúdale a tus hijos a que la educación sea una manera de descubrir quiénes son ellos. Cuando crecen, quizás en la segunda infancia, ayudémosles a encontrar ocupaciones, deportes, áreas en las que ellos encuentran cierta atracción, y de esa manera aprendan a descubrir para qué son buenos, en dónde son fuertes. Démosles esos espacios, esas oportunidades a nuestros hijos, quizás a través de cosas culturales o deportivas o qué sé yo, conectándolos con la naturaleza. Ayudémosles a encontrar esas habilidades y a celebrarlas. En la adolescencia necesitamos la familia ser los que caminamos con los chicos, ayudándoles a valorar que son diferentes a los demás, ayudándoles a lidiar con la presión de grupo. La presión de grupo que no quiere, como pasaba con los hermanos de José, no quiere reconocer que hay individualidad y hay una característica única en cada uno y que Dios tiene propósitos con esas cosas. Seamos una familia que valora la individualidad de todos. Termino con estas palabras del apóstol San Pablo en Filipenses. Me encanta cómo él se dirige a la iglesia. Llénenme de alegría poniéndose de acuerdo unos con otros y amándose entre ustedes y estando unidos en alma y pensamiento. Ahí está la parte de familia y de matrimonio, la unidad. Pero él continúa diciéndonos, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien. Y quiero que subrayen esto, porque Pablo no está diciendo cada uno debe buscar solo el bien del otro. No, ahí lo termina diciendo, no solo su propio bien, sino también el bien de los demás, porque él está atacando precisamente la tendencia al individualismo. Y nos está diciendo, tenemos que reconocer que tenemos gustos, tenemos formas de pensar, y qué bueno, son diferentes. Qué bueno. A ti te gusta mucho el fútbol, yo lo detesto. A ti te gusta el arte, a mí no me gusta el arte. Qué bueno. Podemos respetar esas cosas. A ti te gusta estar afuera, a mí me da calor y no quiero sudar afuera y los mosquitos. Qué bueno. Algunas veces vas a tener que aguantarte los mosquitos para estar con tu esposa allá afuera en el patio, y otras veces le invitas a que esté dentro de la casa y te dé gusto a ti. Qué bueno. Celebremos esas diferencias. Respetemos esas diferencias. Aprendamos a reconocer que cada uno es un individuo a quien Dios llama por su nombre. Nunca lo va a dejar de hacer. Delante del trono de Dios siempre tú serás quien eres. Yo voy a ser quien soy. Pero somos invitados a usar esa singularidad, esa especialidad de quién soy yo para contribuir al bien
de nuestra familia. Familias fuertes y sanas son familias que celebran la individualidad. Yo te quiero invitar a orar conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Qué bella es tu palabra. Qué ejemplo de vida. Señor, quiero pedirte que tú traigas, Señor, a nuestras vidas esa capacidad que viene de ti, de tu amor, de soltar ese amor al individualismo, al egoísmo, a pensar en mí por encima de los demás y a costa de los otros. Señor, rompe patrones dañinos en matrimonios donde hay uno que se supedita al otro simplemente. Hay uno que es más importante que el otro. Hay metas que son más importantes en uno que las de todos los demás. Señor, quiebra esas cosas. Donde hay hijos que no se sienten celebrados porque el yugo de un padre que quiere que sean con el gusto de Él. Te pido, Señor, que nos des esa liberación, Señor, y que nos ayudes a ser una familia en donde descubrimos y celebramos los sueños de cada uno y les damos herramientas a cada uno para perseguir esos sueños. Gracias, Señor, por escucharnos, Señor. Yo quiero hacerte la invitación antes de irme a que le abras tu corazón a Jesucristo. Tú sabes que la raíz del individualismo, entendido como ese apego y esa búsqueda de solamente lo que yo quiero por encima de los demás, eso tiene una raíz que se llama el pecado. Y el pecado es ese estado en el que hemos nacido todos, en donde estamos alejados de esa persona que creó cielos y tierra y que se llama el Padre Celestial. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para vivir de la forma más altruista y desinteresada que hayamos visto. Y después de vivir así, se entregó en una cruz para llevar tu egoísmo y el mío, ese estado de muerte, y lo clavó en la cruz porque aquello nos separaba de Dios, lo quitó de en medio y en su resurrección nos invita a volver a Dios. Si tu vida no ha estado conectada con el Dios del cielo, si simplemente has estado viviendo quizás en una tradición que te heredaron tus padres, pero no en una relación con Dios, Dios quiere cambiarte la vida. Dios quiere entrar a tu corazón hoy y es tan sencillo como una oración. Si tú le entregas tu corazón a Jesucristo, Él dice: yo voy a entrar y voy a cenar contigo y te voy a enseñar a ser mi discípulo, el que sigue mi voluntad. ¿Quieres hacerlo hoy? Quizás tu matrimonio te muestra que tu vida ha estado fuera de calibre, fuera del norte, has perdido el norte. Quizás tus vicios, quizás cómo está la casa, pero hoy es un día de nuevos comienzos. Quisieras orar conmigo y hacer la paz con Dios. Dile conmigo si quieres orar: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo, Señor, que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Creo que vives y creo que estás tocando a la puerta de mi corazón y te la abro de par en par. Perdona mis pecados, lávame, Señor. Dame de tu vida, de tu espíritu, Señor. Quiero ser tu discípulo, quiero seguirte y caminar en tu voluntad todos los días de mi vida. Gracias por recibirme. Quita la culpa, Señor, quita el peso de mis pecados y hazme un hijo tuyo. Y gracias por escuchar.